Bienvenidos al Diario de una Voz. En los días serenos de su infancia, Beatriz se encontraba inmersa en la quietud de su mundo interior. Aunque las risas de otros niños jugando resonaban a lo lejos, ella prefería el suave susurro de las páginas de un libro y las historias que creaba en la soledad de su mente. La frase «siempre quieres estar sola» se tejía en los hilos de su vida, pero Beatriz aprendió a convertir la soledad en su aliada. A medida que los años avanzaban, su vida parecía bailar al compás de una melodía única. Beatriz se embarcó en un viaje interno, explorando los rincones de su ser y descubriendo la belleza de su propia compañía. Aunque la soledad a su alrededor cantaba la canción de la conexión constante, ella encontró armonía en el silencio y la introspección. La soledad no era un vacío que necesitaba llenar, sino un espacio sagrado donde ella cultivaba su propia esencia. Encontró consuelo en los atardeceres silenciosos y en las conversaciones silenciosas consigo misma. La frase que una vez la marcó se convirtió en un eco lejano, mientras ella creaba una sinfonía solitaria que llenaba su alma. A medida que la adultez tocaba su puerta, Beatriz se encontró con un mundo que a menudo malinterpretaba su elección de soledad como una carencia. Sin embargo, ella abrazó su singularidad, reconociendo que la plenitud no se medía en compañía externa, sino en la conexión interna consigo misma. En los senderos solitarios de su vida, Beatriz halló tesoros escondidos, descubrió la fuerza en su autonomía y la belleza de su independencia. Las voces externas que antes la cuestionaban ahora se desvanecían ante la sinfonía de la autoaceptación que resonaba en su interior. La plenitud de Beatriz no estaba en la cantidad de amigos que tenía, sino en la calidad de la relación consigo misma. En sus momentos solitarios se encontró a sí misma, una joya rara y preciosa, que no necesitaba validación externa. La soledad se convirtió en un cómplice en la búsqueda de autenticidad. Y así, en el silencio de su existencia, Beatriz floreció. Se dio cuenta de que su vida solitaria no era un destino, sino un camino que la llevó a la plenitud. La frase «siempre quieres estar sola» se desvaneció, y en su lugar resonó la afirmación serena de que había encontrado la riqueza de su soledad, la dicha de su autenticidad y la plenitud en su propia compañía. En la sección de Otros dijeron de este episodio quería nombrar a mi poeta favorito, que no es otro que Becker. ¿Por qué le quiero nombrar? Porque sobre todo lo que había leído de él era que romantizaba la idea de la soledad, que la ensalzaba y que veía en la soledad pues eso, un momento muy bueno para crecer, para desarrollarte como persona y para fomentar tu mundo interior. Y leí esta frase de Becker que os voy a leer ahora y creo que es una visión un poco más derrotada del mundo porque le sucedieron muchas cosas y porque no es nada fácil estar solo. La gente que acusa con el dedo, que señala y que dice, wow, es que, como le decían a Beatriz, es que siempre quieres estar sola, es que eres antisocial, es que parece que no te gusta la gente. Todas estas cosas así de manera despectiva que señalan con el dedo y que, bueno, y que quieren hacer sentir mal a las personas. Creo que si estás escuchando esto ahora mismo, pues te puedes llegar a sentir identificado con esto que os estoy contando. Y bueno, creo que Becker romantizaba la idea de la soledad, pero al final se cansó porque estaba abrumado de que le señalaran y se rindió. Y por eso dijo esto. La soledad es a veces la mejor compañía y otras la peor de las soledades.
Sigue ensalzando un poco las ventajas que tiene la soledad, pero bueno, ya desde otro punto y dice que puede ser la peor de las soledades. ¿Por qué quiero nombrar a Becker? Porque tiene una vida tortuosa, porque las circunstancias de vida le obligaron a estar solo. Él nació el 13 de febrero de 1836 en Sevilla y bueno, fue uno de los poetas y escritores más destacados del romanticismo español. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de la belleza, la melancolía y una profunda conexión con la soledad, elementos que se reflejan, como os decía antes, de forma repetitiva en su obra poética. Como digo, Becker estuvo obligado a la soledad. Él creció en un entorno familiar complicado. Tras la muerte de su padre, cuando era joven, se trasladó a Madrid con su madre y sus hermanos y tuvo una educación que fue bastante irregular porque desde joven mostró pues, una inclinación hacia la literatura y la poesía, cosas que los hombres de aquella época pues, eran pocos los que pues, se decantaban por este tipo de profesión. A pesar de no haber recibido una formación académica formal, desarrolló un estilo literario único que lo distinguiría mucho más tarde. En la década de 1860, Becker se unió a un movimiento literario conocido como la Generación del 68, destacado por su contribución a la poesía romántica española. Publicó sus Rimas y leyendas, obras que lo consolidaron como un maestro del verso lírico. Su poesía fue profundamente melancólica y nostálgica. Exploraba temas como el amor no correspondido, la fugacidad de la vida y especialmente la soledad. ¿Por qué todo esto de la soledad? ¿Por qué le daba tanto protagonismo? Porque la vida personal de Becker estuvo marcada por la soledad y la melancolía. Su primer amor influyó en gran medida a su poesía y a su visión del amor. Sin embargo, este amor no fue correspondido, lo que profundizó su conexión con la soledad. Y luego, posteriormente, tuvo la pérdida de seres queridos, incluyendo la muerte de su hermano Valeriano, que contribuyó en gran medida a su melancolía. En los últimos años de vida de Becker, pues estuvieron marcados por la enfermedad, por la pobreza y por una soledad absoluta. Y él acabó falleciendo el 22 de diciembre de 1870 con solo 34 años. Por desgracia, no vivió lo suficiente para ver el reconocimiento completo de su obra. Su impacto en la literatura española fue significativo y posteriormente se convirtió en uno de los poetas más importantes del romanticismo en España. ¿Por qué todo esto? Porque tuvo una vida complicada, de hecho falleció con 34 años, que a día de hoy es pues súper joven, y su visión de la soledad no cambió de forma absoluta. Si volvemos a leer la frase que he dicho al principio, dice: la soledad es a veces la mejor compañía y otras la peor de las soledades. A pesar de todo esto, consideraba la soledad como la mejor compañía. Creo que jamás hubiese podido ser el literato que es si no hubiese tenido soledad. Es algo necesario para las personas creativas porque tenemos que mirar adentro y buscar escarbar en lo más profundo, incluso cuando a veces causa dolor, para luego exteriorizarlo todo en forma de, pues, del arte que sea. Pero también es para cualquier otra persona. Tenéis que aprender a estar solos. Tenéis que tratar de amar vuestra soledad, tenéis que gestionar vuestra cabeza, porque cuando nadie habla, cuando no hay ruido, cuando todo el mundo está en silencio, es cuando nacen todos tus demonios. Y ahí tienes que coger una espada y un escudo y empezar a pelear contra ellos. Pero en quedar con amigos de forma constante, en llenar tu vida con planes, con aventura, con un montón de cosas, al final la vida te acaba dando un revés, te deja sin lo que supuestamente necesitabas y te acaba diciendo: ponte a pensar, ponte a enfrentarte a tus demonios, que tienes que desarrollarte como persona. Y eso en gran medida te lo da la soledad.
El miedo en un renglón de este episodio es escuchar a todas las personas que te dicen que antisocial eres, es que no te gusta estar con la gente, es que te crees superior. Escuchar a todo eso, creértelo y encima sentirte culpable. Ese es el miedo en un renglón. Por favor, si estáis en esta situación, no los escuchéis. Son personas que tratan de llenar su vida con un montón de planes, con personas, con dopamina barata, con teléfono, con cualquier cosa para tratar de no enfrentarse a los demonios que estaba hablando antes. Por favor, no os sintáis culpables, no os sintáis mal, no os sintáis que sois inferiores o malos o raros simplemente porque queréis estar solos y porque habéis cultivado un mundo interior muy bueno en el que os sentís cómodos y que en muchas ocasiones es vuestro refugio. Tampoco quiero que te sientas culpable si estás con personas y necesitas apartarte y gestionártelo tú solo y coger aire, porque eso es algo normal, es de persona que se trata de regular, que se escucha su interior y que a lo mejor le agobian determinadas situaciones y vuelve a ella y no recurre de nada externo, sino que vuelve a ella para regularse y para sentirse bien. Y esto es el objetivo que tenemos que tener todos en nuestra vida, que nosotros seamos un lugar seguro, un lugar feliz en el que podamos estar contentos y plenos y que no necesitemos a nadie para ser feliz, para tener dopamina y para reducir nuestros niveles de cortisol. No necesitas a nadie. Lo que pasa es que para generar un espacio seguro primero tienes que destruir todo lo que te da miedo. Y eso es desde dentro hacia afuera y eso es realmente complicado, pero posible. Si os digo que Becker es mi poeta favorito, no podía escribir yo algo en este episodio, no podía hacer un palabras perdidas y escribir mis propios textos, no podía, porque quiero incluir en este episodio el poema de Oscuras golondrinas de Becker. ¿Por qué? Porque le tengo mucho cariño, porque me lo hicieron estudiar cuando era pequeña y voy a contaros un relato bastante íntimo, pero creo que necesario, que va un poco al hilo de todo lo que estoy contando. Me hicieron en el colegio aprender un poema, lo típico que lo tienes que luego que recitar delante de la clase, hasta ahí todo bien, está muy bien. Fomentas a la cultura y fomentas, pues bueno, al final escoger un poema que te guste. Y yo escogí este poema y escogí a Becker porque ya cuando era pequeña ya me gustaba. Y bueno, cuando me puse delante de toda la clase me dio un ataque de pánico y se me olvidó todo, se me olvidó todo el poema que me lo sabía de memoria y que había estado ensayando en casa con mi madre. Llegué, me puse delante de las personas de mi clase que conocía perfectamente y de mi profesora y de todo y me quedé muda, me quedé en blanco y me di cuenta que no era capaz de recitar ni el primer verso, que se me había olvidado completamente. Y me puse a llorar muy fuerte, como acostumbro a hacer. Me puse a llorar y me temblaba incluso el labio de abajo, el labio inferior me temblaba. Pero la profesora bastante astuta, que vio que sí que había estudiado, que no era un paripé y que me daba pena no poder recitarlo, pues me puso al final de la clase. En vez de delante de todo el mundo, pues yo estaba atrás y todos mis compañeros estaban mirando para la pizarra y yo estaba justo detrás de su espalda. Y me traté de tranquilizar, me sequé las lágrimas y empecé a recitar este poema que me sabía, como digo, perfectamente que a día de hoy me lo sigo sabiendo. Y como estaba tan rota por dentro y repleta de miedo, de inseguridad, creo que jamás voy a recitar un poema tan bien como lo hice en ese momento. Porque lo hice con el corazón, porque tenía miedos y porque los estaba rompiendo. ¿Por qué todo esto? Porque después de recitar el poema, la profesora me puso un 10 porque vio el esfuerzo que había hecho. Hasta aquí todo bien, pero luego volví a casa y recuerdo estar en mi cuarto, en mi habitación, y sentía que tenía que procesar todo lo que había vivido, que tenía que relajarme, que tenía que respirar
era bastante pequeña, no súper pequeña, pero bueno, estaba en la ESO y sentía que tenía como que volver a mí. ¿Y esto por qué sucede? Una persona que es adolescente, ¿por qué vuelve a ella? Porque ha gestionado bien su mundo interior, porque es su lugar seguro. Y eso es lo que os comentaba, que es necesario identificar vuestras propias emociones, enfrentaros a lo que sois y permanecer bastante tiempo en soledad. Tampoco digo que seáis unas personas ermitañas, que no os rodeéis de nadie y que os creáis que sois lo mejor del mundo, pero sí que es vital pues teneros a vosotros, ser vuestros mejores amigos y ser los que os podéis escuchar, porque amigos, pareja, incluso familia puede ir y venir, pueden fallecer, les pueden pasar cosas y siempre te tienes a ti, hasta el final de los tiempos. Dicho todo esto, voy a recitar el poema, que no creo que lo haga tan bien como lo hice en esa ocasión, pero bueno, quiero traerlo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Con esto me despido, espero que os haya gustado mucho este episodio. Muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo y os espero con todo el cariño del mundo en la próxima página de mi diario. Gracias.